Conversatorio tecnológico en la ingeniería en sistemas de información. Arrancamos el segundo cuatrimestre a full. Y para arrancar, nada mejor que hablar con una de las personas que a mí me ha inspirado mucho a ir para este lado del mundo emprendedor. Daniel Smith, Firtech. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos para todos. Che, Dani, te cuento, siempre nos gustan los semiestructurados. Tenemos la compañía de Germán Lado, Jorge Cano, Fede Churbarín, gente que le interesa y mucho el tema de emprender. Jorge te aprecia, te conoces desde hace muchos años, Germán te conoce desde hoy, Federico no sé si te tenía referencias, pero yo sí tengo muchas referencias tuyas. Me acuerdo que en un momento, allá por el año o- 90 y pico, Pablo Farcaroli, el ingeniero Pablo Farcaroli, me dice, mira Cecilio, que hay un cráneo en Gualeguaychú que en electrónica digital la mueve, me gustaría que la conozcas. Y ahí empecé a conocerte. Pero hoy el que va a hablar de la historia de Daniel Smith sos vos. Dani, ¿te acordás cuando arrancaste con todo esto? Sí, mi emprendimiento, mi proyecto se llamaba FearTech. Surgió como idea en el año eh, 2002, como idea, y se hizo realidad en el año 2004. FearTech básicamente era un centro de capacitación que trabajaba electrónica digital y programación para electrónica, es decir, para ese tipo de electrónica, no lo que explicó Jorgito, digamos, una tecnología de firmware, no de software, sino de firmware, es decir, programación para electrónica. Y la idea de esto era incorporar, volver a meter a la gente en el circuito laboral para que con este conocimiento pudieran desarrollar sus propios emprendimientos tecnológicos. De hecho, hubo alumnos que desarrollaron sistemas de seguridad, sistemas de monitoreo, sistemas, tuve alumnos que trabajaban en la asistencia técnica de las lavadoras automáticas, desarrollaron sus propias placas para las lavadoras. En el área de Rosario, gente que desarrolló contadores de semillas para las sembradoras. Es decir, fue una experiencia muy interesante. Duró, o lo mantuve, digamos, durante poco más de 20 años, hasta que lo vendí, hasta que lo decidí hasta acá y se vendió. Pues Esa sabés es- que hace poquito di un módulo de una diplomatura en gestión de emprendimientos. Y cuando pensaba en las etapas de un emprendimiento, pensaba en vos, ¿no? Porque vos la gestaste, la desarrollaste, la vendiste y podés contar el cuento. sí, es un camino interesante y largo. Es un camino interesante y largo. El trabajo de emprendedor por lo general es un trabajo solitario, porque el emprendedor ve cosas que otros no ven, digamos, el emprendedor ve oportunidades donde quienes acompañan ven problemas. Entonces, por más compañía que uno tenga, digamos, el trabajo del emprendedor es un trabajo un poco solitario. Pero es un trabajo interesante, lindo. Para mí fue una gran experiencia. Fue toda una aventura, FearTech. Toda una aventura, sin lugar a dudas que sí, eso fue lo que hablábamos el otro día. Ahora te consulto, Dani, porque una de las cosas que estamos trabajando es preguntas que le hace un emprendedor a alguien que ya tiene experiencia. Y una de las preguntas es, ¿cuándo sé que es mi momento para emprender? Bueno, Sí, fue como decía un poco Germán, detectar la necesidad. Yo en ese tiempo trabajaba en la universidad, este, había trabajado antes en el sector industrial, y empecé a ver que había mucha gente que había quedado fuera del sistema laboral, ya sea sobre todo por falta de conocimientos, por falta de actualización de conocimientos, sería correcto decir. Entonces, estas personas, muchas eran, ya sea por falta de tiempo, de voluntad, no estaban para cursar carreras de grado y estaban ahí navegando
en esa incertidumbre, y entonces dije, acá hay un nicho para poder hacer algo. Y así fue como empezó FIRTEC, la idea de FIRTEC, volver a tratar de meter a estas personas en el circuito laboral con conocimientos actualizados. Bien, le cuento a Germán, a Fede, a Jorge no, porque ya lo sabes, creo que lo habrán charlado más de una vez, que tu métier, tu saber, en ese momento, cuando era incipiente todo esto, era y sigue siendo la electrónica digital. O sea, más Sí, allá de Gualeguaychú, tu lugar donde vivís, a nivel nacional, a nivel mundial, lo de electrónica digital recién empezaba. Hoy por hoy ya tiene muchísimo desarrollo, pero vos viste una beta ahí que también desde el punto de vista emprendimiento, no solo para Gualeguaychú, sino para el mundo. sí, eran tiempos en donde a nivel de electrónica reinaba la electrónica analógica, es decir, la televisión clásica, los sistemas clásicos. Recién la historia empezaba, digamos, pero era evidente que ese iba a ser el futuro, ¿no? No obstante, había muchos técnicos clásicos, técnicos en reparación, que sostenían que esto iba a ser una moda. Por eso yo soy muy cuidadoso con eso cuando la gente dice, no, esto es una moda, esto va a ser temporal, porque tuve la oportunidad de ver varias tecnologías que fueron catalogadas como modas y que después esto es lo que es lo que está pasando ahora más o menos con la IA. La IA, mucha gente está subestimando o no está entendiendo del todo el alcance futuro que eso va a tener. Es una cosa incipiente, pero va a tener un alcance futuro muy grande. Bien. Ahí te pregunto, cuando te escucho, chicos, Germán, Jorge, Fede, pueden hacer preguntas a través del chat y yo se las voy a ir compartiendo a Daniel, con todo gusto. Somos parte de una comunidad de aprendizaje. Daniel, una de las cosas que siempre leemos, quienes estamos en este mundo de apasionados por el emprender, es el tema de la visión. Eh, Esta visión que vos tuviste y que seguís teniendo, porque esto que acabas de decir de la IA recién empieza y hay muchísimo, mucho, mucho, mucho más para desarrollar y ver, es verdad. De hecho, vos lo escuchás a algunos de los visionarios y te dicen que recién está empezando. Hay otros que son más científicos y te dicen, nos metimos y estamos desarrollando algo. Esta visión que vos tenés, ¿lo considerás un don? ¿Lo considerás algo con lo cual naciste? ¿O es algo que vos dijiste, veo que algunas personas tienen visión y quiero tener visión"? La verdad es que nunca me lo planteé, nunca, nunca lo pensé así, simplemente pasó. Pero nunca me hice un planteo o me pregunté si esto era de dónde venía o si venía de algún lugar, simplemente pasó. La verdad que no sabría qué contestarte porque es una pregunta que nunca me hice. Bien, te la dejo picando para después junto en una tomada de mate o vinito la profundizamos. Tiene que ver con lo siguiente, ¿emprendedor es o se hace? Tiene que ver con eso. Y ahorita es una pregunta que por ahí sí puedes llegar a responder. ¿El emprendedor, en base a tu experiencia, es o se hace? ¿Nace o se hace? Eh, yo creo que uno puede tener por lo menos voy a hablar por lo que me pasó a mí. Sí, 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 son experiencias Yo, personales. yo creo que empecé con estas inquietudes, pero me fui formando. Ojo, Firtech nació en un tiempo donde no había redes sociales, donde no había Facebook, donde no había Instagram, entonces había que acceder a literatura, a libros. Yo me fui formando mientras fui caminando, digamos, a través de los libros. Pero, o sea, yo podría decir que tuve una inquietud de emprender, pero me formé a medida que fui caminando, cometiendo muchos errores, ¿no? Evidentemente la suma de los aciertos fue más grande que la de los errores, pero se cometieron muchos errores, muchos aciertos, y todo eso fue formando lo que uno después fue. Bien, les vuelvo a decir, me gusta lo semiestructurado y cuando te escucho me voy pensando en algunas de las cosas que hemos dialogado. Cuando vos decís, cometí errores.
El error es parte de, se puede decir que es materia prima para el éxito. Sin errores difícilmente puedas llegar a ser exitoso. No conozco un solo emprendedor o empresario exitoso que no haya cometido un error. Desde el punto de vista del sistema educativo, una gran falencia es que castigamos el error. Y eso es tremendamente delicado. Afortunadamente hay profesores que empezamos a entender que el error es materia prima para el éxito. Pero con vos, y ahí le vamos a tirar un libro para Jorge, Germán y Fede, dialogamos alguna vez sobre un libro que se llama El libro negro del emprendedor. Sí. Contanos de ese libro, ¿qué considerás que podemos llegar a compartir con ellos? En realidad, a ver, sobre la literatura hay también algunas cosas bastante discutibles. Totalmente, sí, Puntualmente lo del libro El negro del emprendedor, yo saqué muchas ideas ahí sobre las cosas que había que hacer para tener un fracaso seguro. El éxito es esquivo, pero el fracaso es más conocido. El éxito, las condiciones del éxito son más difíciles de encontrar, pero las condiciones para fracasar están bastante bien documentadas y son bastante fáciles de seguir. El libro negro del emprendedor lo que tiene, tiene documentación bastante interesante sobre las cosas que hay que hacer para que las cosas salgan mal. En cuanto a lo que mencionaba sobre lo que dicen los libros, mucha literatura está escrita para mercados que son muy diferentes a los de Gualeguaychú, son muy diferentes. De hecho, cuando yo leí todas estas cosas, toda documentación o libro que llegaba, lo leía para aprender, me preparé para un montón de eventos y situaciones que en Gualeguaychú no se dieron nunca. Pero cuando me voy a Rosario y abro oficinas en Rosario y trabajo en Rosario, ahí me encuentro que había muchas situaciones que yo había leído en libros que sí aplican a un mercado como el de Rosario. Entonces, hay mucha literatura que está escrita para mercados grandes, que en mercados chicos las cosas son diferentes. También Co- de eso se aprende. coincido plenamente y acá le aportamos un valor a aquellos que no saben de tu historia, Gualeguaychú, Rosario, Rosario, Gualeguaychú. Esa fue una de las grandes decisiones que tomaste. Sí, cuando vi que eso también está ligado a un premio que recibí con alcance nacional sobre el tema de los emprendedores, un reconocimiento que me dieron en Buenos Aires, y ahí fue donde vi que el Firtec, que estaba acá en Gualeguaychú, como idea, empezaba a competir a escala nacional, es decir, era bien visto, por decirlo así, en otras partes del país. Y ahí eso me llevó a explorar otros mercados. Exploré mercados en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Buenos Aires no me gusta, no me gusta. Córdoba me quedaba lejos y en Rosario era la opción casi forzosa, así que reproduje lo mismo que tenía en Gualeguaychú en Rosario. Mi idea era abrir en Rosario una sucursal y mantener el centro acá en Gualeguaychú. Obviamente subestimé Rosario porque era imposible hacer eso y terminé trabajando en Rosario los 5 días de la semana. Iba y venía me iba los lunes a la madrugada y venía los viernes a la noche, durante casi 10 años. Bien, 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 bien. Jorge, Germán, Fede, ¿alguna pregunta, algo que se les ocurra? Yo pienso preguntas en base a lo que te conozco y cuando pensamos en etapas de camino emprendedor está ideación, validación. ¿Cómo validaste? Eso, pues que te voy a Rosario y lo validaste de alguna manera o te tiraste a la pileta y probaste. No, 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 no. Yo considero que una de las partes fundamentales del emprendedor, de un emprendimiento, es tener un sitio web propio. Más allá de las redes sociales, más allá del Instagram hoy para mí es fundamental tener un sitio web propio. El sitio web propio da presencia y al que mira da seguridad. El sitio web propio también trae
casillas de mail propias, ¿no? Mi mail era daniel@firtech.com.ar o consultas@firtech.com.ar. Entonces, cuando yo hice mi emprendimiento, casi simultáneamente subí el primer sitio web que estuvo activo por más de 20 años. En ese sitio web armé una especie de oficina virtual donde hacía el sondeo de la cantidad de gente que estaría interesada en participar de las capacitaciones. Para esto llenaban un formulario de contacto. Era un formulario de contacto que me permitía a mí contabilizar la gente los posibles alumnos que podría tener en Rosario. Y así hice el sondeo. Bien, bien, bien. Se puede decir que hiciste una investigación de mercado. Exactamente, exactamente. Bien. Bueno, les cuento algo. A partir de hoy es uh, martes 4 de agosto. A partir de la semana que viene arrancamos con un taller para alumnos de la facultad sobre estudio de mercado para proyectos de ingeniería en sistemas de información. Así que bueno, está bueno traer a colación esto. Bueno, validaste, fuiste y ahí elegir el lugar donde montar la oficina. Fue todo un tema también. Sí, fue todo un tema ese también, porque el espacio tiene que ser un espacio grande. Fue bastante laborioso, fue bastante laborioso y también necesitaba un lugar donde vivir, porque iba a estar la semana allá. Así que me llevó un año, desde que supe que había mercado en Rosario, me llevó un año resolver eso, resolver la locación de dónde dar las clases, digamos, dónde abrir la oficina y dónde vivir. Eso me llevó un año. Y un día llegó ese año y lanzó Firtech. Hay, Sí, un- hay un montón de preguntas, pero dijiste alumnos. Y una de las cosas que hemos hablado, y de hecho me mostraste una foto el otro día, es los grandes personajes que tuviste como alumno y que hoy creo que tienen un vínculo más de nos tomamos un vino, porque creo que con ciertos alumnos lograste ese tipo de sí, sí, vínculo. sí, 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 sí. Sí, sí, lo que Contale pasa es que, a, Ujú. Contale a Fede, a Jorge, a Germán, algunas de las bueno, no, características de esos cráneos. lo que pasa es que convengamos que Rosario es un mercado enorme, es enorme. Y yo recibí alumnos de Rosario, del Gran Rosario, de Venado Tuerto, inclusive alumnos de... el cúmulo de alumnos que se manejaba era alrededor de 150 alumnos, con una variedad muy grande de gente, ¿no? Entonces recibía gente del CONICET, tenía capacitaciones para el CONICET, tenía gente para la Chevrolet, la empresa que está ahí radicada en Rosario, después gente que hacía los mosquitos fumigadores, los equipos agroquímicos, equipos. Entonces era un popurrí de gente muy interesante. eh, y sí, con muchos de ellos hoy mantenemos una relación de asado, de cada tanto un asado, o un intercambio de experiencia. Gente que logró hacer emprendimientos propios, que están hoy trabajando y que formaron lo que fue primero una empresa unipersonal y hoy ya tienen son empresas chiquitas, obviamente, pero ya han incorporado empleados, ¿no? Entonces eso también me llena de satisfacción porque es, es poder ver que parte de lo que uno hizo funcionó. Pero repito, Rosario es un mercado distinto a este, funciona distinto, las reglas son distintas y las oportunidades son distintas también. Ese tema está bueno que lo recalques, lo recontramarques y lo tengamos muy, muy, muy presente. De hecho, una de las cosas que hemos dialogado y dialogamos con Juan Pablo también el otro día, ¿no? Es lo que vos haces funcionar en Gualeguaychú, funciona en otros lados. ¿Sí? Y es lo que a veces siempre digo, a veces uno tiene una idea, uno tiene un emprendimiento en Gualeguaychú que están dando bien y a veces no nos damos cuenta de que la idea que está funcionando acá va a funcionar en cualquier lugar. Va a funcionar en cualquier lugar. Es decir, uno por ahí se queda con la idea de, sí, tengo un emprendimiento en una ciudad como Gualeguaychú
Y sí, pero en realidad el emprendimiento está preparado para desarrollarse y crecer en cualquier lugar. A veces es cuestión de vencer eso y decir, ¿por qué no probar? ¿Por qué no probar? ¿Por qué no mostrar? Porque realmente a veces estamos en condiciones de operar en cualquier mercado. Bien, ahí empezamos a formar y a pensar en la etapa de fortalecimiento, de crecimiento, y ahí alguien que no tiene la expertise que tenés vos, que tiene Jorge, puede llegar a decir, ¿cuál es el momento de salir de mi círculo de confort hacia algo más grande? Porque salir de tu círculo de confort hacia algo más grande también incluye riesgos. Pero es que ahí es donde entra esa beta, la inquietud, la hormiga del emprendedor, esa inquietud que dice, ¿a dónde más puedo? ¿Qué más puedo hacer? Ahí donde entra la inquietud que mueve, la inquietud que moviliza. Decir, ajá, fantástico, ¿y qué más puedo hacer? Y es lo que va haciendo que uno vaya avanzando. Bien, yo me imagino que en algún momento dijiste, Gualeguaychú ya está, más no puedo crecer, la base, los cimientos están, y entonces, bueno, ahora miro hacia afuera. Claro, mi idea inicial era proyectar mi emprendimiento desde Gualeguaychú a través de la web, a través de internet. Es decir, yo no, sin yo tener que irme, mi idea original era esa. Digo, no, hoy está en la internet, vamos a proyectarnos a través de internet. Y realmente fue un fracaso total, es decir, contraté un servicio para que me desarrollaran un campus, para que me desarrollaran toda una historia y fue plata invertida mal porque no funcionó, realmente no anduvo. Cuando voy a Rosario veo que había mucha gente que estaba trabajando vía web, y entonces dije, no, evidentemente yo estaba haciendo algo mal, yo hice algo mal. Entonces lo que hice fue inscribirme en uno de esos, un curso que daban de nada que ver, electricidad del automóvil. No me interesaba el tema, pero me interesaba ver el campus, ver qué hacían ellos que funcionaba distinto a lo que yo hacía, que fue un fracaso. Y bueno, ahí fue donde entendí que en realidad yo no había hecho una cosa mal, había hecho todo mal. Así que vine, desmonté el sitio web, las aulas que tenía, armé nuevas y empecé a trabajar simultáneamente con eso, que fue lo que me permitió sobrevivir, seguir activo en la época del COVID, ¿no? Que fue una época terrible. Y ahí me trajiste a la mente algo más. En un momento vos empezaste a escribir libros. Sí, Empezaste a escribir libros y hoy por hoy tus libros están en universidades de Europa. sí. Eso también es todo un hito, que Pero no va, cualquier, que no pero cualquier persona lo hace. pero de repente va conectado con lo que yo te decía hoy, la inquietud de ¿y ahora qué más? ¿Y ahora qué más? En realidad el tema de los libros vino de la mano de los manuales. Los cursos que yo dictaba tenían unos manuales y cuando di una capacitación en el CONICET, la gente tuve buenos comentarios de esos manuales, ¿no? Entonces ahí fue donde dije, ajá, pero ¿y si los manuales ya están escritos, si los manuales ya están, y dado que gente del CONICET considera que son algo que vale la pena, ¿por qué no convertir uno de estos manuales en libros para probar? Y ahí empezó la historia de los libros. Bien, puede haber alguien de los que estamos ahora en el vivo o que pueda llegar a escuchar este episodio del podcast, porque esto se graba y se publica tanto en Spotify como en YouTube y se hacen resúmenes para diferentes plataformas. Pero se puede llegar a decir que escribir un libro no es para cualquiera. No voy a ahondar en el... Yo te digo yo simplemente tomé mis manuales, que ya estaban desarrollados,
Tuve que aprender a enmaquetar y tuve que aprender todo el proceso de darle forma a un libro. Después, cuando las editoriales, eh, porque los primeros libros que publiqué fueron libros digitales. Después hubo editoriales que se interesaron en el material y entonces nos pusimos en contacto y firmamos los contratos respectivos y entonces ya la edición la hacían las editoriales. Editoriales como Marcombo, eh, como Alfa Omega, esas editoriales ya ellos, yo pasaba el contenido y ellos editaban y después nos juntábamos para ver cómo iba quedando el libro, que son los libros físicos que están que están hoy a la venta. ¿Cuántos libros hoy por hoy tenés en el Publicados, mercado? publicados hay 12 títulos que están hoy corriendo. 12 títulos. Bien. Bueno, te cuento que empezamos en el tiempo de cuenta regresiva por el tema de grabación, más o menos 30 minutos fue lo que nos recomendaron en su momento. Y aparte que quiero tener momentos para el tercer tiempo también, ya en modo relax y sin la grabación de por medio. Eh, Tuviste la idea, la pusiste en práctica, creaste tu modelo de negocio cuando el concepto de modelo de negocio no existía. Yo me imagino que varios de los que estamos hoy por hoy en esto sabemos lo que es el lienzo de modelo de negocios. En tu época no existía, pero llegó un momento en el cual vos dijiste, ya está, ya lo logré, ahora empiezo a la etapa de cierre, venta. En tu caso dijiste, vendo la empresa. Me imagino que es como que vos decís, tengo un hijo, lo acompaño durante un tiempo y en un momento le doy la libertad de que vuele. ¿Cómo fue esa decisión? En realidad la decisión vino de la mano de mi jubilación, es decir, un día me llegó la jubilación y dije, bueno, con esto vamos a cerrar etapas y vamos a dedicarnos a algo que nos deje un poco más de tiempo para vivir, familia, viajes, paseos. Hace 2 años empecé a trabajar con una empresa en los Estados Unidos desarrollando modelos de aprendizaje automático. Y es un trabajo que me interesa, me divierte, me gusta, lo puedo hacer desde mi casa. Así que hice todo un balance de cosas y dije, bueno, vamos a ver qué hacemos con FearTech. Tampoco lo quería cerrar, simplemente cerrarlo porque era un negocio que estaba andando bien, que estaba funcionando. Y como bien vos decís, uno lo siente parte de, como si fuera un hijo de uno, entonces si no, simplemente no lo voy a abandonar. Así que empecé a ofertarlo, a ofrecerlo en mercados afuera, y una empresa de Colombia se interesó y bueno, llegamos ahí a un acuerdo económico. Y hoy por hoy, mi única actividad laboral, por decir así, es con esta empresa en Estados Unidos y algunas cosas que hago, pero para mí, a nivel de hobby. Bien. Bueno, te cuento que viendo el chat, no hay preguntas. Es el momento de empezar a cerrar. Hoy lo tenés a ellos, pero esto se va a escuchar porque hay una comunidad que está interesada en este tipo de charlas, de conversaciones. El cierre es tuyo, Daniel. Nosotros desde la universidad te damos las gracias. Te invitamos a seguir haciendo esto que haces de compartir tu saber con las nuevas generaciones. Y cuando hablamos de nuevas generaciones, podemos ya encontrar nuevas generaciones en el ámbito universitario, como los 30 alumnos que tengo en la cátedra de gestión gerencial, o también otros que, nada, no tienen el estudiar en una universidad, pero sí quieren ser empresarios. El cierre es tuyo, nosotros te damos las gracias. Luego de tu cierre, seguimos charlando ya sin grabación. Bueno, no, yo lo único que podría decir es que todo aquel que tiene esta inquietud de emprender, hay que probar, hay que intentarlo, no hay que quedarse con la idea, el trabajo del emprendedor es difícil, es complicado, requiere muchísimo trabajo, pero es un desafío interesante, hay que intentar.
pero siempre saber hasta dónde, hasta cuándo. Nunca enamorarse de un emprendimiento y hundirse con el emprendimiento. Hay que saber hasta dónde hay que ir y cuándo es tiempo de decir, es una buena idea que yo tengo, que yo veo, pero que no tiene aceptación o el mercado no le gusta o no lo ve o no lo entiende. Entonces es tiempo de soltar. Porque si uno se enamora de lo que hace y no suelta a tiempo, tristemente nos hundimos con el emprendimiento. O sea, hay que intentar, hay que seguirlo, pero siempre saber hasta cuándo. Excelente, excelente, Daniel. La verdad que un placer enorme. Jorge, vos que lo conocés a Daniel, te invito a que le hagas la pregunta que quieras abriendo tu micrófono. Te la dejé picando, la estás pensando. Sí, la estoy pensando, sí. Eh, bueno, ¿qué fue lo más difícil que te tocó superar, digamos, el obstáculo más difícil en todo ese recorrido? Eh, no sé si hubo algo en particular más difícil. Hubieron un montón de situaciones complicadas. Lo que sí te puedo decir es que las cosas que yo consideraba complicadas no fueron complicadas. Y se me presentaron otras situaciones que yo ni siquiera consideraba que sí fueron complicadas, ¿no? Que fueron complicadas a resolver. Lo primero que se me viene acá es decir la gran diferencia que existe en el funcionamiento de un mercado como el de Rosario, cómo funciona el mercado de Boluchu. Eso para mí no sé si fue una dificultad, fue un impacto, fue un encontrarme como vos decís, ¡ah! ¿Qué pasó acá? Esto es distinto al mundo de donde yo vengo, ¿tá? Pero en sí, algo en particular que yo haga, no, creo que no. O las dificultades fueron todas parejitas. Bien. Germán, Bueno, lo que podría decir es que primero soy novato en el tema del emprendedurismo, estoy arrancando. Lo que sí decía Daniel recién me dejó una reflexión, una frase que escuché el otro día. Emprender en algo que uno es bueno o sabe hacer, pero no emprender en lo que podría gustarnos o podría ser un hobby. Yo de mi historia personal te podría o les podría decir que mis hobbies son los caballos, el campo. Amo la naturaleza y, y- y me desenchufo cada vez que voy al campo, la historia de mi vida. Y siempre consideré que emprender por ese lado me hacía mucho ruido. Y a partir de situaciones particulares vividas hace poco tiempo, este, emprender en este momento de mi vida me parece un momento óptimo, estoy con muchísima voluntad, pero sobre todo con mucha capacitación. Tengo una base universitaria bastante sólida. Ser graduado universitario, por supuesto, que ayuda un montón. Este, y la carrera que elegí en su momento y que quiero ahora con este tema de mi emprendimiento, de mi proyecto laboral, me está ayudando un montón. Pero recién lo acaba de decir hace un ratito, lo decía Daniel, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Me estoy capacitando muchísimo con IA, todo el tiempo me sorprende y tenemos que ser, como dice uno de los capacitadores que tengo, tenemos que ser colegas con la IA, no tenemos que ser que nos pase por arriba. Así que capacitándome con mi base y con mi proyecto, ojalá que llegue a buen puerto. excelente, Germán. Ahora en el tercer tiempo vamos a dialogar sobre eso. Pero nada, gurises, somos todos
de Entre Ríos, por eso la palabra de Burice la tenemos muy clara, pero esto se escucha en diferentes partes del mundo. Eh, gracias, gracias, gracias. Daniel, A vos, a ustedes. Sí. bien. Conversatorio Tecnológico en la Ingeniería en Sistemas de Información, primer episodio del segundo cuatrimestre 2026. Te tengo grabación y seguimos dialogando.